Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Y volvemos a las tertulias porque los acontecimientos nos lo están exigiendo así. Una semana en la que hemos podido leer, por lo menos en España, múltiples páginas dedicadas a lo sucedido con la flotilla humanitaria, la flotilla que fue detenida antes de poder llegar a Gaza, y que ha convertido a todos nosotros, estamos acostumbrados a convertirnos en expertos en Oriente Próximo cada vez que pasa algo con Israel, pero es que ahora casi nos hemos convertido incluso en expertos en teoría militar sobre cómo se tiene que abordar un barco. Vamos a hablar de todo ello, no tanto de cómo se tiene que abordar un barco, pero qué está significando este asunto de la flotilla, en esta ocasión con Florentino Portero. Florentino, gracias por venir, como siempre. Es un placer. Y con Albert Sabanoglu, gracias Albert también a ti. Hola. Bueno, Florentino, hemos podido leer algunos artículos tuyos donde hablabas, entre otras cosas, de la asimetría de esta guerra moderna a la que nos estamos enfrentando. Este capítulo sería un capítulo más o un capítulo clave en estas guerras asimétricas. Es un capítulo más y es un capítulo cuya importancia determinará el futuro. O sea, cuando tengamos perspectiva podemos decir hasta qué punto este episodio ha sido muy importante o sencillamente uno más. Lo fundamental es tener en cuenta que esto es un acto de guerra. Esta mañana estaba hablando con un alto miembro del Estado Mayor español y él me decía con autoridad esto que es un acto de guerra, y yo le interrumpía y le decía, pero ¿te das cuenta de que casi nadie en España entiende esto como un acto de guerra? Dice, bueno, los que nos dedicamos al tema sabemos lo que es la guerra asimétrica, entendemos perfectamente que alguien que quiera enfrentarse a Israel o a Estados Unidos no va a cometer la torpeza de desplegar divisiones acorazadas en campo abierto, porque durarían aproximadamente 20 minutos, sino que buscan otras formas de combatir a través de las cuales sí es posible la victoria. Desde Vietnam hasta hoy sabemos que sí es posible derrotar a una potencia rica y tecnológicamente superior, y que eso tiene unas claves, y es a lo que venimos denominando guerra asimétrica. Este es un episodio más y veremos con perspectiva del tiempo hasta qué punto ha sido realmente importante. Albert, en tu primera opinión, todos cuando leímos las primeras noticias o cuando las escuchamos a las primeras horas de la madrugada, oíamos hablar, además he llegado a hablar como de 30 muertos en un momento dado. ¿Qué fue lo primero que pensaste? Bueno, yo sigo pensando, pues lo primero que pensé es que esto es, de cierto modo, lo que quería el primer ministro de Turquía y los que están alrededor de él, y es solo un paso más en todo un plan para alejarse o enemistarse de Israel, y bueno, y es una especie de guerra, como tú lo has dicho, ¿no? Es decir, pero yo luego sobre lo que has dicho, yo no soy un experto, pero hay un dato que he leído ahora, acabo de leer en Wall Street Journal, que sí que arroja algunas dudas en la forma de abordar de los israelíes. Es que yo no sabía que esa misma organización había ya enviado 5 de estos y todos Israel no había interferido con ninguno y habían entrado en Gaza, de hecho. Entonces no sé por qué. Yo lo veo como una trampa que ha tendido sobre todo el AKP, el gobierno turco, y que yo creo que los israelíes han caído en esa trampa. O han querido caer o han querido, eso no lo sé. Pero lo que no sabía yo es que había ya 5 otros... ha habido 5 otros convoys de estos y que los israelíes los habían dejado entrar en Gaza. Entonces no sé por qué esta vez han elegido hacer, no sé. La verdad es que esa respuesta tendría que darla al Estado Mayor israelí, sí, y ninguno de nosotros dos. A mí lo que sí me ocurre, pero por puro sentido común, por pura deducción, no porque tenga información privilegiada, es que el volumen y la intensidad de este tráfico ponía definitivamente en duda la viabilidad del cerco y, por lo tanto, la posibilidad de evitar que entrase armamento en la franja de Gaza.
entiendo que es esto. Si una vez se cuela un pequeño barco, pues puede no ser considerado relevante. Cuando ya son muchos barcos con mucha gente, entonces sencillamente es que el cerco no es creíble, y si el cerco no es creíble quiere decir que en un tiempo breve van a entrar barcos con armas. Pero da la impresión como que la derrota estaba servida, hiciera lo que hiciera Israel. Si dejaba entrar era una derrota, y lo que ha hecho, desde luego, a nivel opinión pública internacional, y no solo opinión pública, la guerra de los despachos tampoco se parece una gran victoria. ¿Qué otras opciones pueden caber en...? Sí, esta es la clave, y es además en lo que los medios de comunicación no están queriendo entrar, porque es un terreno que les resulta incómodo. En la guerra asimétrica, el campo de teatro de operaciones básico son los medios de comunicación. No lo olvidemos. Estamos hablando de discursos. La operación que monta esta organización con el visto bueno del gobierno turco deja a Israel un margen de maniobra muy limitado. Lo que ellos parece que esperaban era que la armada israelí no les dejaría penetrar, se quedarían allí durante un tiempo, empezarían a tener escasez de agua y supuestamente de alimentos, sabemos que iban pertrechados hasta arriba de alimentos, y jugarían entonces con uno, tenemos periodistas, cámaras, micrófonos y ordenadores dentro, y dos, tenemos mujeres y sobre todo tenemos niños. Entonces montaba una gran orquesta que alimentaría los medios de comunicación un día sí y otro también. La sensación que da es que tanto el ministro de Defensa como el jefe del Estado Mayor, los señores Barak y Ashkenazi, han decidido que a ese juego no iban a prestarse y que el mal menor era una operación radical. Yo puesto en su lugar, y esto es un debate que en estos días es muy intenso en los centros de investigación sobre temas de defensa y seguridad, yo soy de los que se inclinan a pensar que han hecho lo menos malo. Pero muchos de mis colegas en España, en Europa y en Estados Unidos creen que no, que hubiera sido menos malo aguantar el show que tenían previsto. Bueno, en cualquier caso, las dos opciones son malas. En las dos opciones, Turquía y los islamistas ganan e Israel pierde. Pero está la guerra. Pero en esta lectura habría perdido menos, porque tener que aguantar también un asedio mediático durante no sé cuántos meses a través de... Esa es mi opinión, pero tengo colegas muy competentes que piensan lo contrario. Sobre todo, digamos, sin que los hechos ocurran es muy complicado de verdad afirmar cuál es el mal menor. En mi opinión, lo que ha hecho el gobierno israelí es el mal menor, pero entiendo que es una opinión muy discutible. Sí, claro. Además, también desde las perspectivas del gobierno fundamentalista de Turquía, también, como has dicho, iba a ser victoria o victoria, pero quizás esta es la victoria menor, ¿eh? Porque se han encontrado con una situación que no esperaban realmente. Vale, está muy bien incitar a la gente con los funerales, etcétera, etcétera, pero ha habido ya periodistas que han escrito en Turquía, a ver, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Declarar la guerra a Israel? Claro. Porque tu retórica, ¿no? Todo eso estaba basada en el supuesto que ocurriría opción A. Exactamente. Lo que has dicho tú. Pero ha ocurrido opción B. ¿Ahora qué haces? Claro, porque envías barcos de guerra, o que se ha hablado, ¿no? Es ridículo. Desde mi punto de vista, que insisto, es muy discutible, esta opción tiene dos ventajas. Una, el principio de disuasión. Está muy claro que si lo intentan de nuevo, Israel va a reaccionar igual. Israel ya no va a cambiar de criterio. Eso es muy importante. Saber que no se les va a dejar jugar. Y dos, Turquía ha quedado muy en evidencia. O sea, una vez que hay muertos, en estos momentos, en Europa y en Estados Unidos, la gente se pregunta, ¿y este país puede estar en la OTAN? Y en Europa, desde luego, tienen clarísimo que este país no puede estar en la Unión Europea. Los mismos que critican a Israel por cómo ha reaccionado, se asustan de ver cómo un aliado suyo hace esto. Y esas son cosas que ahora no se dicen. Pero a largo plazo, a largo plazo, esto ya está funcionando. Incluso en Turquía, como he dicho, cuando los ánimos se calienten un poco, la gente va a empezar, y de hecho alguna gente ya ha empezado a preguntar, a ver, ¿tú qué haces para proteger tus ciudadanos? Echarles así en un barco ahí para que en una zona de guerra, etcétera, y luego no hacer nada para protegerles. Hablar oraciones anti-Israel en funerales, ¿o qué? ¿No? Turquía estaba intentando hacer un juego muy inteligente, y es, sin afectar sus vínculos con Occidente, que vienen de la revolución de Atatürk, abrirse hacia el Islam. Al fin y al cabo, son el último califato, y este último califato lleva casi un siglo de espaldas
al Islam político, que eran además su territorio. Erdogan quería abrirse y ganar prestigio. Ahora lo que ha descubierto es que eso tiene un precio, que eso no sale gratis. Que si quiere jugar a defender a Irán, que si quiere jugar a defender a Hamas, va a tener que pagar un precio. Y eso ha quedado gráficamente explicado por la operación del ejército israelí, que no todos son inconvenientes, o sea, que mucho de lo que está ocurriendo va a tener efectos positivos para Israel. Creo que leéis prensa que yo no leo, porque yo todo esto en España, estas lecturas, por lo menos en lo que no lo he podido encontrar. No, además Ni lo vas a encontrar. El juego fue inteligente durante un tiempo y luego cuando se han pasado del límite, se han como se dice, pero ya ahora están arrogantes total y dejan de un lado Occidente, como que han visto que pueden hacer lo que quieren y ahora es muy evidente que hacia dónde quiere ir, ¿no? Lo que pasa es que da la impresión de que Turquía estaba adquiriendo un nuevo papel dentro del consenso internacional, este nuevo rol que quiere jugar como de las potencias, de las minipotencias, no sabría explicarlo, que tiene que ver también con Brasil, con la actitud de Brasil, que tal vez me parece muy parecida a la de Lula, a la de Erdogan, en ese sentido de quedar bien con Dios y el diablo a la vez. Probablemente más inteligentemente la de Brasil en ese sentido, pero estaba pensando precisamente en ese acuerdo al que llegaron con Ahmadinejad los dos países. Dentro de ese marco tenemos que entender también esta flotilla humanitaria. Es un poco más complicado porque aquí hay varios discursos diplomáticos. Por una parte, Erdogan nos vende tranquilidad, no me he vuelto loco, no me he convertido en un fanático, sencillamente, dado que soy el último califato, dado que soy una potencia islámica de referencia, puedo jugar un papel de intermediación. No os asustéis, nos dicen. Y nosotros durante un tiempo nos asustamos y observamos. Pero de pronto vemos que hay razones para empezar a asustarse. Que lo que ha hecho con Ahmadinejad no es intermediación para echar una mano, es liar. Y sobre todo, es echar un capote, diríamos en Madrid, a Irán en contra de la operación montada previamente por Rusia y por Francia, y que básicamente lo que hace es ayudar a China a no tener que votar en favor de sanciones económicas en el Consejo de Seguridad. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es que se desvela el doble juego de Turquía. Claro. El discurso que nos lanzan para que estemos tranquilos mientras ellos penetran en esa zona se demuestra que era falso, que era una forma de tranquilizarnos, de engañarnos, que en realidad Turquía está jugando una carta islamista, que es lo propio de un gobierno islamista, sí, que es el gobierno que tiene Turquía. Sí, eso es lo que han estado haciendo en política interior también durante años y años, pero ahora se está empezando a ver este tipo de truco, es una constante en este gobierno. En política interior igual, se tranquiliza a la gente diciendo que se están haciendo aperturas democráticas, se hacen 1 o 2 gestos, pero en realidad lo que se hace es apoderarse de todos los focos de poder uno por uno, de las universidades, de los juzgados, ahora están atacando los juzgados, etcétera, la prensa, etcétera, ¿no? Pero siempre con como que engañando, ¿no? Un poco. Y hay mucha gente que ha caído en este tipo de engaño, pero claro, como dices, llega un momento en que se desvela y ves lo que está pasando. ¿Y cuál es el rol, dentro en Turquía de los militares? Porque yo sé que ellos sí que supuestamente guardan el legado de Atatürk, de una laicidad, y supongo que estarían... Pues, los militares en gran parte están en defensa ahora, en defensa no del país, pero de sí mismos, porque este gobierno también lo ha hecho muy bien en ese aspecto para sus propios intereses, y como esos intereses iban por silenciar a los militares, pero esto también podía verse como una apertura democrática, como mucha gente en Turquía había estado pidiendo que los militares se democratizaran, se dejaran paso a la democracia, ¿no? Ha habido un ataque bastante brutal contra los militares y están en defensa, pero claro, yo creo que el papel de los militares realmente lo determinaría, en mi opinión, lo que dice Estados Unidos, ¿no? Es decir, ahora mismo están muy limitados en lo que pueden hacer.
Hay una paradoja, y es que nosotros los europeos, desde la Unión, presionamos a Turquía para que avance en su proceso de democratizador. Evidentemente, Turquía es una democracia, y líbreme Dios de negarlo, pero como toda democracia es manifiestamente mejorable. El ejército tenía poderes impropios de una democracia, y nosotros, desde la Unión Europea, hemos presionado al gobierno turco para que sitúe al ejército donde le corresponde. Eso que ha supuesto de facto ha supuesto que la Unión Europea ha abierto el camino a los islamistas en contra del dique natural que dejó Ataturk. Y eso nos lleva a una situación que empieza a parecerse a Argelia, y esto no es una buena noticia. O sea, recordemos, en Argelia el sentido común, el Islam, como digamos moderado, lo ha representado el ejército frente a un conjunto de partidos políticos que era un abanico de islamistas. Al final hubo un golpe de estado militar y gracias a eso se detuvo el proceso por el cual Argelia iba a convertirse en un régimen islamista. Bueno, si la deriva continúa en Turquía, empezamos a acercarnos a escenarios semejantes al argelino, donde el ejército viene a ser la última instancia para impedir una radicalización del sistema. Otro país que evidentemente también juega en esto y no hemos hablado de él es Estados Unidos. ¿En qué medida la actitud de Obama, en un principio tan exigente con Israel, bastante contemplativo hacia el lado de la Autoridad Nacional Palestina, puede haber influido en una sensación de impunidad en estos momentos que puede haber a la hora de hacerle frente a Israel? Sí. Bueno, hay cosas distintas. O sea, tu pregunta implica elementos distintos y que conviene no confundir porque es un tema bastante complicado. El tema de la Autoridad Palestina. Pensemos que lo que está ocurriendo ahora tiene una víctima que es más importante que Israel, que es la Autoridad Palestina. Todo esto, mucho más que contra Israel, va contra Hamas. O sea, Mahmoud Abbas hace semana y media quería convocar elecciones locales en el mes de julio. Hamas dijo que no, y toda esta operación va dirigida a reforzar a Hamas frente a Fatah. Israel en este aspecto juega un papel instrumental, pero la víctima son los nacionalistas palestinos. Es verdad que Obama ha querido creer mucho en Fatah y ha intentado forzar más de lo que el sentido común aconsejaba a Israel para que hiciera cesiones, sin entender la complejidad del tema y sobre todo confiando demasiado en Turquía. Obama ha sido extraordinariamente ingenuo con el caso turco y ha sido muy ingenuo con el tema iraní. O sea, yo jamás llegué a entender por qué él pensaba que realmente Irán iba a ceder si Estados Unidos realizaba determinadas concesiones previas. En estos momentos lo que queda en evidencia, de lo que hay constancia, es que la doctrina Obama para pacificar Oriente Medio está totalmente muerta. O sea, no hay guión en estos momentos. Irán va a tener armas nucleares y nadie lo va a impedir. Turquía ha dado un giro radical siendo un país miembro de la OTAN y la Autoridad Palestina va a estar más debilitada dentro de un año que lo que estaba hace un año cuando Obama llegó al poder. Por lo tanto, el fracaso de la estrategia norteamericana del presidente Obama es absolutamente extraordinario. Bueno, yo no iría tan lejos, no sé, estoy de acuerdo con el análisis de ahora, pero yo creo que lo que ha caracterizado a Obama que es cierta así lentitud de entender las cosas, pero luego sí que va a actuar como ha actuado está actuando como ahora con lo de poner límites a la cosa financiera y todo, pero sí que le han acusado en todas las etapas de estar demasiado meditativo, de tomarse su tiempo para entender las situaciones, etcétera. En concreto, bueno, no soy ningún experto en eso, pero me niego a creer que van a dejar a un Irán nuclear. Realmente no lo creo. Yo estoy convencido, pero el tiempo lo dirá. Sí. Y creo que Israel está convencida. Sí. Pero entonces Israel no lo va a dejar. Israel no tiene capacidad para hacerlo solo con la suficiente eficacia. ¿Y se lo van a permitir otros países? Bueno, supuestamente Turquía estaba muy interesados en no permitirlo, pero pienso en países como Egipto o como Arabia Saudí. Egipto y Arabia Saudí lo que han dicho vía diplomática es que si nosotros lo consentimos... Recordemos que en el mundo árabe siempre hay dos discursos, el privado y el público. Una cosa es lo que los políticos árabes dicen con un micrófono delante y otra cosa es lo que dicen con un embajador delante.
Entonces, el discurso diplomático, el off the record, es que si nosotros no hacemos nada para impedir que Irán adquiera armamento nuclear, ellos se verán en la obligación de adquirirlo. Es decir, nos amenazan con una proliferación general en el Oriente Medio. Pero Arabia Saudí no tiene capacidad para organizar un golpe militar digamos preciso con el que destruir el programa nuclear iraní. El programa nuclear iraní no es como el iraquí, que estaba todo en un cesto, en un huevo colocado facilito. No, está disperso, está oculto, requiere una operación militar inteligente y precisa. Israel sabe lo que hay que hacer, Israel podría en su caso colaborar, pero Israel no tiene la capacidad para tener sobre territorio iraní tantos aviones, tanto tiempo bombardeando. Sí, no, se hablaba que solamente desde la tierra se podía hacer se puede hacer desde submarinos en parte, se puede hacer... hay distintas opciones y están escritas y publicadas, pero en aquel caso requiere sobre todo acceso, control del espacio aéreo. Bueno, supongo que la que elijan no será la torpeza de alguna que esté ya publicada, espero, porque si no... No hay mucho donde elegir, o sea. No, esa es la impresión que tengo precisamente con lo de la flotilla, lo que se hacía. No hay mucho margen de maniobra. Otra cosa que quería preguntaros respecto a ese otro campo de batalla, que es los medios de comunicación. Yo obviamente puedo leer algunas cosas en inglés, en Israel, Estados Unidos, pero sobre todo prestando atención a lo que está sucediendo en España. Me llama la atención de que hay como no sabemos muy bien qué decir. Tanto los pros, los habitualmente analistas que saltan a defender a Israel, como los habitualmente anti siempre tienen algo que decir. Pero dentro de, digamos, los moderados anti, yo noto como que no terminamos de comprender qué está pasando ahí, y los mismos analistas en las tertulias, no sé si no sentís lo mismo, digo, con excepciones, ¿no? Que evidentemente hay alguna gente que va muy fuerte y hacen comparaciones con el Holocausto, pero digo dentro del sentido común. Yo lo que veo es que seguimos todavía mentalmente en las coordenadas del conflicto clásico, es decir, que distinguimos muy bien cuando combatientes convencionales luchan, y eso es una guerra, a cuando las ONGs intervienen, que eso es otra cosa. Entonces, como no queremos aceptar o no queremos entender lo que son las coordenadas de referencia de la guerra asimétrica, pues entonces nos negamos a entender que esto es una operación militar que tiene una lógica. Y como no queremos ver esto, pues entonces lo que vemos son chicos de ONG más o menos radicales, pero ya sabe, pobres chicos tienen buena intención. Bueno, si nos empeñamos en ver esto, pues evidentemente nunca entenderemos nada. No entendemos nada porque no queremos o porque no podemos, o por las dos cosas. Pues posiblemente por las dos cosas, porque no tenemos las ideas claras y sobre todo porque no queremos asumir la realidad, que es bastante incómoda. Pero sin embargo hay una sobrepresencia de este tema en los medios de comunicación. Pues sí, una sobrepresencia, pero bueno, es que bordea, no sé, algo irracional totalmente, ¿no? No puede uno escapar del tema. Y eso sí que ahí hay algo muy raro, que nadie hable de ninguna tragedia que esté ocurriendo, no sé, en Sudán o en cualquier punto del mundo, que son muchísimo más graves, tragedias humanitarias. Sí. Yo creo que hay un par de elementos que están en el subconsciente colectivo. Uno es que estamos al borde de un gran conflicto con el Islam, Occidente contra el Islam, e Israel, por la mera defensa de sus intereses concretos, está poniendo en peligro el bienestar de Occidente. Y segundo, que Israel es Occidente y se comporta como nosotros creemos que nunca debería comportarse Occidente. Dicho de otra forma, Occidente, después de la Segunda Guerra Mundial, y fundamentalmente Europa, ha rechazado su propia historia, ha rechazado en gran medida su identidad y sus valores. Y ha entrado en una etapa relativista, posmoderna, etcétera, etcétera. Pero Israel no. Es más, Israel se comporta más occidentalmente que Europa. Y Europa se mira en el espejo de Israel y no le gusta, como se mira en el espejo de Estados Unidos y no le gusta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Israel son lo que éramos nosotros. Y nosotros hemos llegado al convencimiento de que nuestros problemas derivaban de cómo éramos. Por lo tanto, nuestra relación con Israel tiene que ver con nuestra relación con nosotros mismos, con nuestro rechazo a los valores que nos hicieron fuertes, pero que nos llevaron a 2 guerras mundiales.
curioso España verla ahí, porque España no participó en ninguna de las guerras mundiales. No, pero todo esto va de la guerra civil. Sí. También otra cosa que me ha llamado la atención es, ahora estos chicos españoles de la ONG que vuelven a España. Hay manifestaciones en apoyo de ellos, muchísimas manifestaciones, y hay, rebuscando, digo, ¿qué fue? Y hay dos españoles secuestrados por Al-Qaeda todavía, Roque Pascual y Albert Vilalta. No hay ni un solo demostración. No, es que no ha habido una sola manifestación en España de demostración. Creo que sí hubo una pequeña concentración en un momento dado y punto. Sí, pero ahí hay una acción del gobierno. O sea, el gobierno ha pedido a las familias, a los medios de comunicación y a las ONGs de las que formaban parte que no hicieran nada por sentido de la responsabilidad. Es más que discutible que la responsabilidad lleve a eso, pero sencillamente el gobierno está negociando pagar el rescate y no quiere líos. Por el contrario, aquí lo que vemos es que el mundo de la izquierda, sobre todo las plataformas de extrema izquierda, desde Internet, está animando el tema porque considera que es de esos temas troncales en el gran debate ideológico europeo. Y por eso se lanzan en picado. Es muy recomendable entrar en estas páginas en estos días. Y es aún más recomendable leer los blogs de estos tres caballeros, o caballeros y damas, que vienen. Porque te lo cuentan todo. O sea, que es lo contrario de lo que dicen con un micrófono. Si uno contrasta lo que escriben en su blog con lo que dicen delante de una alcachofa, entenderemos perfectamente lo que es la guerra simétrica y lo que es el juego de la extrema izquierda europea con el islamismo. Bueno, yo he estado más concentrado en la prensa turca por una vez, porque está muchísimo peor que la prensa española, entonces, cosa que no pasaba antes en tema Israel, pero realmente la gente, los de la prensa han perdido, llega a niveles realmente que dan miedo, ¿eh? Pues incluso van por ahí teorías de conspiración que gente que hasta ahora muy cuerda, gente periodistas, por ejemplo, hubo un ataque del PKK justo el día de la flotilla y murieron 7 soldados turcos, 7. Y en un puerto, en un sitio que hasta ahora el PKK no había conseguido llegar. Y nadie habló de eso. Nadie habló de eso en el momento, ¿no? El primer ministro en su discurso refirió a eso solo con una frase y luego dedicó todo su discurso a lo de Israel, ¿no? Que es ya de por sí increíble, ¿no? Pero pasa un día y empiezan a flotar teorías de conspiración, que el ataque de PKK lo hizo Israel, para como en contra de lo de la flotilla, etcétera, etcétera. Entonces eso hoy lo veo escrito, seriamente por parte de 2 o 3 periodistas hasta ahora muy respetables, y eso flota, ¿no? Son cosas muy muy preocupantes. El estado de la opinión pública en Turquía ahora mismo, salvo unos cuantos nombres que han mantenido la racionalidad, está un poco muy raro. Para ir concluyendo, viene otro barco en estos momentos. Este fin de semana está previsto que llegue. Decías, Florentino, que Israel va a reaccionar de la misma manera con los próximos. Hay que ver el tamaño del barco Pero vamos, dejarlo pasar ni hablar. No creo que en estos momentos Israel vaya a cometer el error de cambiar de criterio. Si ha establecido una doctrina y a un precio alto, tiene que ser coherente. Ha habido condenas internacionales a Israel por lo sucedido, la Unión Europea, etcétera. ¿Son reales o también hay 2 discursos? Una cosa es oficial y otra oficiosa. Claro, hay textos distintos y leídos, sobre todo los de la Unión Europea, OTAN o Estados Unidos, pues son muy matizados. Que en general ha disgustado la forma en que ha actuado Israel, pero en esos textos queda clarísimo que tienen muy claro quién es el culpable. O sea, que no se engañan sobre aquí hay un grupo islamista que lo ha organizado para provocar y aquí tenemos un aliado que no ha cumplido su función, que era impedir que salieran de puerto. Y lo cual no quita lo otro. Es decir, que les incomoda que Israel les cree problemas y les incomoda que Turquía les cree problemas. Bien, pues Florentino, Albert, a los dos muchísimas gracias. Señoras, señores, la semana que viene esperamos hablar de otras cosas. Muchísimas gracias y hasta entonces.